Muy bien, pues vamos a seguir con las iglesias del Apocalipsis. Antes dijo Benjamín que tendríamos una reunión muy corta. Me recordó las palabras del Señor Jesús: "He aquí yo vengo pronto", y aún no ha venido. No quiere decir que me vaya a tardar mucho. Hoy vamos a pasar a la iglesia de Sardis, la cuarta iglesia de las 7 representadas en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Y empezamos con el capítulo 3 de Apocalipsis y leeremos los 6 primeros versículos. Dice lo siguiente: "Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo, vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será revestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias". Hasta aquí la lectura de esta tarde. Pues de nuevo seguimos nuestro recorrido por lo que hoy se conoce el país de Turquía, pero de aquellas no era el país de Turquía, eran otros países, porque habían imperios que conquistaban a otros, y según en qué época de la historia miramos el mapa geográfico, pues pertenecía a un país o a otro. Sardis había sido conquistado por el rey Ciro en el año 456 a.C., el rey persa, que lo tenemos ahí mencionado en el libro de Daniel, que también fue a conquistar el reino babilónico y extendió todo su imperio hasta esta ciudad de Sardis, porque en la ciudad de Sardis lo que tenía un río que atravesaba la mitad de la ciudad y había oro, producía muchísimo oro. Entonces era una ciudad riquísima, mucha riqueza. Y esta no era como la iglesia anterior o la ciudad anterior, la de Tiatira, que estaba en un valle. Aquí Sardis estaba en un monte y tenía unas murallas muy fuertemente fortificadas, de tal forma eran las murallas y tan grandes que el mismo rey que estaba dentro de la ciudad estaba tan confiado que no había mucha vigilancia. Lo que pasaba ahí en esta ciudad es que había muchas fiestas, mucho derroche justamente de dinero, y las fiestas paganas pues están mezcladas con los dioses de nuevo, y dentro de todo ese desastre, en cada imperio o en cada ciudad, cuando había la inmoralidad que iba ganando hasta los mismos gobernadores, pues también iba a caer sobre ellos enemigos que iban a conquistar su ciudad y arrasar con ella. Y eso pasó con la ciudad de Sardis. Fue arrasada, se quedó bajo el imperio del rey Ciro, y sencillamente lo que quiso él era quedarse con el oro de la ciudad. Pero luego, durante 200 años, esta ciudad quedó inhabitada, hasta que llegó Alejandro el Magno, unos 200 años más tarde, conquistó el lugar, y como vio que el lugar era rico en cuanto a minerales, decidió pues volver a edificarlo. Edificó otra vez la ciudad de Sardis, y él impuso pues toda la cultura helenista, todos los dioses griegos y toda la filosofía griega, porque ahí donde iba justamente las conquistas,
pues no solo imponían sus leyes, sino también sus religiones y sus creencias. Con lo cual, tiempo más tarde, cuando ya llegaron los romanos, pues invadieron Sardis y también la reconquistaron. Lo que pasó que en el año 17 de nuestra era hubo un temblor de tierra que arrasó completamente con la ciudad, la destruyó de nuevo completamente, y el emperador o el gobernador romano que había en ese momento, que era Tiberio, donó pues bastante dinero de su tesoro personal para reconstruir la ciudad, que entonces estaba bajo el dominio romano. Entonces, cuando aquí escribe el discípulo Juan a la iglesia de Sardis, aquí estamos con una generación que estaba bajo la conquista de los romanos. Y escribe pues a una iglesia que le estaba pasando algo parecido a lo que le había pasado a la ciudad. Una ciudad que había muerto en varias ocasiones, pero que había conseguido a resucitar o a revivir. Y las dos veces que ha caído, también bajo Alejandro el Magno, cuando vino, pues estaban de nuevo en la ciudad con sus fiestas y sus historias, y no había vigilancia de los soldados, de tan confiado que estaban en sus murallas. Y entonces ha sido siempre una ciudad muy fácil de conquistar. A la iglesia que estaba allí, la iglesia de Sardis, pues aquí Cristo se presenta como aquel que tiene los 7 espíritus. En otras iglesias, Él se presentaba como el Hijo del Hombre, el que murió, el que sufrió en su carne. En otra iglesia Él se presentaba como la esencia misma de Dios, y aquí Él se presenta que en Cristo está la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, según a qué iglesia se presenta, Él se va mostrando y se va presentando en alguna de sus facetas. En Isaías 11:2 están mencionados estos 7 espíritus que dicen que están sobre Cristo y nos hablan pues justamente de la perfección, de la plenitud del Espíritu Santo que está en la deidad y en la persona de Cristo. Y aquí vuelvo a recordar, como en el primer capítulo, a esta iglesia, que este Cristo, que tiene los 7 espíritus de Dios y que tiene las 7 estrellas, ¿os acordáis quién eran las 7 estrellas? Los pastores. Está recordando a esta iglesia, mira, yo soy el que mantengo en mi mano derecha a los pastores de las iglesias. Y le recuerda esto porque ya los líderes o el pastor de esta iglesia habían dejado corromperse por el sistema de la ciudad. Estaba diciendo a esta iglesia, este pastor, los que están llevando esta iglesia, ya no son luz, ya no son testimonio. Y soy yo quien voy a decidir, así como te ha pasado en la historia, querida ciudad, a ti, iglesia, también te puede pasar lo mismo. Puedes desaparecer del mapa si yo lo decido así. Te doy una oportunidad, te doy un poco más de tiempo para que reflexiones, para que pienses en cuál es tu situación espiritual, y si no, pues yo voy a cambiar las cosas. Aquí dice de esta iglesia, yo conozco tus obras. Hacían muchas obras, pero aquí no es como en otras iglesias que había una cualificación respecto a sus obras. Aquí solo decía, yo conozco tus obras. Una iglesia que hacía muchas cosas. Una iglesia donde los miembros de la iglesia eran gente de pasta, eran gente de dinero, porque era una ciudad donde no vivían la persecución. Ahí no había persecución contra los cristianos, y cuando no hay esa persecución es porque la iglesia se había amoldado tanto al sistema de la ciudad que ellos se habían identificado con la ciudad, buscaban la aprobación de la ciudad, querían ser amigos y ser reconocidos por el alcalde, por los concejales, por todo el mundo, que ya los de la ciudad pues no vieron en ellos una diferencia respecto a ellos mismos. Y entonces dice, vale, yo sé que tienes muchas obras, que ayudas a los pobres, que vas a los hospitales, que regalas chocolatinas a los niños, que tienes nombre de que vives, que tocas las panderetas, la guitarra, el tambor,
pero estás muerto. Mucho ruido, mucha cáscara, pero no hay esencia. En tu corazón está vacío. No estoy yo ahí gobernando en tu interior. Y hay muchas iglesias, mismo hoy en día, es también un mensaje y un llamamiento a las iglesias en el mundo entero, de las iglesias que buscan pues acuerdos con los ayuntamientos, el estar bien con los concejales, el quedar bien con la ciudad. Y Jesús ha dejado bien claro que si Él, siendo el Maestro, si Él, siendo el Hijo de Dios, si a Él lo han perseguido, a nosotros también nos perseguirán. Nosotros tenemos que caer mal a la gente si realmente eres fiel a Dios y eres fiel a Cristo. No podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios. El que es amigo y se hace amigo del mundo, se constituye así enemigo de Dios. Porque si no estaríamos con un pie en un lado y un pie en el otro. Y es lo que le está diciendo a esta iglesia. Una iglesia que hacía tantas cosas aparentemente buenas, pero que tenía fama de que vivía, pero según la opinión de Dios y según la mirada de Dios, era una iglesia muerta. Sus obras no estaban inspiradas por Dios. Sus obras eran sencillamente pues para caerle bien a la gente, para tener una buena reputación. A ellos les interesaba muchísimo la reputación. Yo no sé si eso nos dice algo. Tienes nombre. Y cuando habla aquí de ese nombre, lo podemos reemplazar por esa palabra, reputación. Caes bien a todos los demás y eso es a veces, pues, como cristianos nos podemos encontrar en situaciones donde podemos transigir con nuestras creencias por quedar bien con la gente. Por ejemplo, si yo tengo un negocio y voy a vender mercancía a un budista, entonces yo sé que si le evangelizo y le digo, mira, si no aceptas a Cristo, pues tú vas a terminar muy mal, vas a terminar en el infierno. Entonces, ¿qué va a pasar? Él va a decir, sí, pues sabes que entre nosotros no hay negocio. Entonces, para evitar eso, yo digo, mejor me callo, el que siga con su religión y yo con la mía, y así, pues vamos a lo que vamos, al negocio. Y era un poco lo que pasaba con esta iglesia. Querían caer bien a todo el mundo, no querían ofender, no querían chocar con el mensaje de Cristo. Entonces, por muchas obras que hicieran, no eran obras inspiradas por Dios y por eso eran unas obras muertas. Parecía una iglesia simpática respecto a esta ciudad. No he hallado tus obras completas delante de mi Dios. Y le pone este aviso a esta iglesia: sé vigilante, afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir. Es decir, en ti queda un algo. Queda ahí como unas cenizas, queda algo de vida. Vigila eso. Acuérdate cuando se fundó la iglesia, acuérdate cuando habéis recibido la enseñanza de Pablo, de los discípulos, de la sana doctrina. Acuérdate cuál era el mensaje cristocéntrico que habéis recibido. Y mira cómo os habéis desviado, qué es lo que ha pasado. ¿Por qué buscas tanto la aprobación del mundo? ¿Por qué buscas tanto la aprobación de la gente y no mi aprobación? Y le dice esto, le da este tiempo para que se arrepiente, es decir, para que vuelva a cambiar de mentalidad, que vuelva a los inicios, a las primeras enseñanzas. Y si no, dice, si no velas, yo vendré sobre ti como ladrón en la noche. ¿Por qué le habla así? Porque era lo que le había pasado a la ciudad. Cada vez que estaba tan confiada en sí misma, venía un enemigo como ladrón en la noche. Cuando menos se lo esperaban, ¡pumba!, eran sitiados y eran totalmente arrasados. Y esto le iba a pasar a esta iglesia. Dios le dice, y le habla justamente de su venida. Cuando Él venga a buscar la iglesia, dice, yo voy a venir y no te vas a enterar. ¿Por qué no te vas a enterar? Porque no te vas a venir conmigo. Vas a seguir aquí y ni te habrás dado cuenta que yo ya he pasado, ya he venido a buscar a mi iglesia.
Y tú vas a seguir ahí celebrando tus cultitos, celebrando tus reuniones, tus festejos, pensando que me estás agradando, pero realmente te estás agradando a ti mismo. Y hoy en día pues podemos preguntarnos, ¿no? Hay iglesias donde realmente funcionan pues en función de la política, hay iglesias que se instalan a nivel geográfico también, lo he visto en esta semana, donde estudian el terreno donde instalar la iglesia en función donde más se mueve dinero. Dice, tenemos que alcanzar a la gente de esta región porque aquí hay plata. Y si se convierten, pues vamos a enseñar sobre el diezmo, sobre las ofrendas, y aquí pues podremos prosperar como iglesia, con la excusa de así mantener los ministerios de la iglesia y así ser de bendición unos para otros. Pero todo eso es una hipocresía. Y está escrito que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y si en una iglesia se maneja la obra de Dios y que la raíz de todo esto sea el amor al dinero, a eso Dios le llama obras muertas, obras no inspiradas por Él. De iglesias que tienen fama como de que viven, porque suenan, hacen ruido, pero según el corazón de Dios son iglesias que están muertas. ¿Y por qué Dios permite que haya iglesias así? Porque en cada iglesia hay un pequeño remanente. Hay personas sinceras, hay personas que realmente buscan de Dios. Y la cizaña y el trigo andarán siempre juntos. Siempre en las iglesias, lo dice su palabra, hay personas y miembros de las iglesias que son salvas y otras que no son salvas. Y el peligro de arrancar la cizaña es que arranques también el buen trigo. Y eso es algo que solo le corresponde a Dios. Eso solo lo hará Él. El día que Él venga por su iglesia, se llevará a los que son suyos. Muchos quedarán y unos pocos se irán. Y por eso, pues, por amor a esos pocos, no cierra la iglesia. Por amor a esos pocos que son fieles, mantiene aún el testimonio de muchas iglesias que a lo mejor uno humanamente diría, yo esa iglesia la cerraría, porque ahí yo no veo nada de Dios. Pero ahí dentro hay algunos que sí buscan sinceramente a Dios. Aquí, Sardis era una ciudad, pues, que tenía mucha industria sobre las telas, las sábanas, las vestiduras y las tintas para la ropa. Y por eso aquí hace esta mención. Aquellos que no han manchado sus vestiduras andarán conmigo vestidos de blanco, es decir, sin ningún artificio, sin nada que cubra lo que no es, de blanco. Y las vestiduras blancas es Cristo quien las pone. No es uno que se viste de cristiano y en su corazón está todo podrido. Es Cristo que conoce nuestros corazones y es Él que tomará las vestiduras y dirá, ven aquí, yo mismo soy el que te revisto. Yo mismo soy el que te voy a dar las vestiduras y tú podrás estar conmigo. Y al estar con Él, Él dice que esas personas son dignos. De nuevo, aquellos que serán revestidos serán los vencedores. Los vencedores son aquellos que permanecen fiel hasta el final, fiel hasta la misma muerte. Al vencedor le daré las vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Nuestros nombres están escritos cuando hemos aceptado a Cristo, cuando hemos empezado a caminar con Él, cuando vimos la obra de su Espíritu Santo en nuestras vidas, pero hay esa posibilidad de que ese nombre se borre. Y eso es algo entre tú y Dios. Solo Él escribe el nombre, solo Él tiene la capacidad de borrarlo. Y a los fieles, a los vencedores, a los que perseveran, Dios les da esta promesa. A ellos yo no borraré su nombre. Y también Cristo hará una cosa. Va a reconocer su nombre delante de su Padre y delante de sus ángeles. Jesús dijo que aquel que se avergonzara de Él
y de su nombre, Él también se avergonzará de esa persona cuando lo tenga que confesar delante del Padre. Es decir, si tú aquí en vida tienes vergüenza de que sepan que eres cristiano, de que sepan que tienes fe, llegará ese momento en el más allá, cuando Cristo también dirá, mira, aquí está Antonio, qué vergüenza, Padre, pero mira, aquí está. Y delante de todos los ángeles, delante de todos los testigos, delante de todos los redimidos. Y está claro que en la Biblia está escrito que en el cielo Dios enjugará toda lágrima, no habrá más tristeza, pero no está mencionado el hecho de que no vayamos a poder pasar por una vergüenza tremenda. Pero eso lo podemos remediar aquí en la tierra, si tú vives firme en la fe, si no te avergüenzas de Él. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues aquí, este problema tan grande que había en esta iglesia de querer pues acomodarse al entorno, caerle bien, está también ocurriendo en el mundo evangélico bastante, el querer caer bien, por ejemplo, hoy en día llamamos globalización, lo que de aquellas se llamaban conquistas. Cuando habían las conquistas, pues se imponían las tradiciones, las religiones, las nuevas leyes de aquel que venía a gobernar. Y hoy en día lo llamamos globalización. En la globalización todos van perdiendo algo de su identidad para ir adaptándose con los otros países con los cuales se van uniendo y así formar un todo. Y el nivel religión o creencias está pasando lo mismo. Muchas iglesias, muchos pastores evangélicos han ido a visitar al Papa, han ido a verlo, a orar con él, a pedir incluso su bendición, y es un poco lo podemos asemejar a la iglesia de Sardis. El querer caer bien, el decir, vale, nos vamos a unir en los puntos donde estamos de acuerdo. ¿Creemos que Cristo es el Hijo de Dios? Vale, pues entonces sobre esa base ya podemos entablar un diálogo. Y no puede ser, no podemos unirnos con otras creencias que han matado a cientos de miles de cristianos que realmente han conservado su fe hasta el final de sus vidas. No podemos pactar con otras religiones que niegan la deidad de Cristo. Y esto va a ocurrir y está ocurriendo muchísimo. En nuestras filas, de Asambleas de Dios y de otras denominaciones, se están viendo con el Papa actual, y este Papa actual está haciendo muchísimo más daño que todos los anteriores, porque va a ir a fondo en contra del cristianismo. No digo que va a ir a perseguir a los cristianos, pero sí en contra del cristianismo, donde va a querer diluir todo y donde tiene esa capacidad pues de poder reunir todas las religiones del mundo y así decir entre todos, tolerancia, oramos todos juntos a un Dios, al mismo Dios, por la paz del mundo, y todo eso es mentira. Y este Papa pues no es del Opus Dei, sino que ha hecho la escuela de los jesuitas, es decir, del más alto rango del nivel católico, y ya han estudiado mucho para poder integrarse dentro de las iglesias evangélicas y poder aliarse con un máximo de ellas, porque saben que las demás religiones más o menos la tienen en el bolsillo, y en eso pues tenemos que tener muchísimo cuidado. No podemos pactar, no podemos aliarnos con religiones que niegan a Cristo. Jesús, ¿por qué le dio tanta caña a los fariseos? Porque eran los que estaban más cercanos a la verdad, los más parecidos. Estaban los herodianos, estaban los saduceos, que no creían en la resurrección, y ellos pues apenas se mencionan así en los evangelios, porque claramente estaban opuestos en contra del mensaje de Cristo. Pero los fariseos hacían muchas cosas buenas, diezmaban, hacían muchas obras, ayunaban 2 veces por semana, y por eso
Jesús les dio mucha parlique, mucha paliza, y los llamó hipócritas. Porque según el punto de vista de Jesús, eran ciegos, y ni ellos entrarían en el reino de los cielos, y además lo que más le dolía a Jesús es que ellos eran un impedimento para que otros pudieran entrar en el reino de los cielos. Y en el mundo evangélico va a pasar lo mismo, y está ocurriendo. Muchísimos pastores se están uniendo con el Papa. ¿Y qué va a pasar con esto? Van a arrasar y van a arrastrar a sus miembros, a sus iglesias, a unirse con algo que Dios condena absolutamente. El que une al hombre a Dios es solo Cristo Jesús. No es ninguna religión, no es ninguna creencia, no es ninguna denominación, ni ninguna denominación evangélica. Es solo Cristo Jesús. Y se trata de una relación con Él. Sus obras están muertas. Y cuando habla aquí de muerte, está hablando de tú ya no eres cristiano. Así de claro. Le está diciendo a esta iglesia, mira, la mayoría de vosotros no sois cristianos. Ya no sois cristianos. No sois mis hijos. Unos pocos sí. Vestirán esas vestiduras blancas conmigo, pero la gran mayoría no. Cuando el hijo pródigo se fue de la casa, está el relato en Lucas 15, cuando se fue de casa, en ese momento, según la perspectiva del padre, su hijo había muerto. Porque cuando regresó, es lo que él declaró. He aquí mi hijo había muerto, pero ahora ha vuelto a vivir. Entonces, todo ese lapso de tiempo que tuvo esa desconexión con el Padre, aunque el Padre ansiaba volver a verlo, esperaba y miraba a lo lejos a ver si volvía, si regresaba a casa, el hijo pródigo, pero estaba muerto, porque él mismo había decidido de su propio camino. Había cogido parte de las cosas que aún no le pertenecía el tiempo de poder cogerlas. Pero ya cuando él volvió en sí, se dio cuenta de su gran metedura de pata y entonces decidió volver. Cuando nosotros estamos muertos es cuando no tenemos una vida de oración en nuestra vida privada, cuando no tenemos una meditación en su palabra en nuestra vida diaria, cuando vivimos una religión, cuando venimos a la iglesia y el resto de la semana pues vivimos nuestra vida. Estamos muertos. Para Dios estamos muertos, no estamos vivos. Tenemos nombre de que somos cristianos, tenemos nombre de que vivimos, pero a Él no lo podemos engañar. Entonces, no nos engañemos a nosotros mismos. Podemos engañar a todo el mundo, podemos engañarnos entre nosotros, pero hay este ojo que todo lo ve, este ojo que escudriña todos los corazones y sabe realmente lo que se mueve dentro de nosotros. Su Espíritu Santo aquí se presenta con el número 7, el de los 7 espíritus. Y esto hace mención de la plenitud del Espíritu Santo. Y lo que le está diciendo o proponiendo Cristo a esta iglesia, mira, sin la plenitud de mi Espíritu tú no puedes ser una iglesia viva. Sin la plenitud de mi Espíritu en tu corazón no puedes vivir separado del pecado. Sin la plenitud de mi Espíritu vivirás tu vida alejado de mí, de corazón y de mente, y vivirás una tradición y una religión. 2 veces se mencionan al Espíritu Santo respecto al hombre en el Nuevo Testamento. Es que podemos apagarlo o entristecerlo. Y eso es cuando permitimos que el pecado se vaya apoderando de nosotros. El pecado se vaya apoderando de nuestro corazón, donde aparentemente todo va bien y vivimos una vida normal, pero nuestro corazón se va alejando, alejando y cada vez más. Y siempre está Dios ahí que nos da esa opción, esa posibilidad. Sé vigilante, mira, observa lo que hay. Y cada vez, pues, al hacer Jesús esta recomendación o esta advertencia a la iglesia, es porque le da la capacidad
de recapacitar. Y nosotros tenemos esa capacidad de poder recapacitar sobre nuestra propia vida. Y si tenemos, la mayoría hemos participado de la Santa Cena. Yo no sé si todos los que hemos participado teníamos que haber participado o era mejor abstenernos. Pero aún así estamos a tiempo de volver a retomar quizás lo que hemos perdido. Le recuerda a esta iglesia, guarda lo que has recibido en el inicio, lo que has aprendido. Y yo recuerdo cuando me convertí, había un fuego en mí, una pasión, me devoré la Biblia en pocas semanas. La pasaba orando en cada hueco, cuando estaba en el bus, o sea, en cada minuto, ¡boom! Y bueno, y últimamente pues estoy orando para que vuelva eso, porque estoy convencido de que si Dios reprocha, eso es porque uno lo puede volver a recuperar, lo puede volver a recuperar. No estamos para recordarnos de cómo nos fue en el pasado, de lo bien que nos iba con Dios, de recordar, wow, yo antes en el Señor hacía proezas. A eso mismo a Dios le da igual. Hoy en día, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro presente? ¿Cómo está nuestro caminar? Si lo comparamos a los inicios, si hemos visto que hemos perdido de ese fuego, de esas ganas, pues debemos de arrepentirnos y debemos de volver a esos inicios y volver a retomar ese tiempo a solas con Dios. Es que yo no tengo tiempo, tengo tantas cosas y tantos compromisos. ¿Sabes? En el cielo no tendremos ningún compromiso con nadie más que estar con el Señor. Nuestro único compromiso allí, cuando tengamos las vestiduras blancas, es disfrutar de su compañía. Esas vestiduras blancas que representan su justicia, su santidad, su pureza, y eso es lo que Él quiere impregnar en nosotros mientras vivamos aquí en la tierra. Que seamos esos luminares en un mundo de oscuridad, esa luz en medio de un mundo de tinieblas, y que no nos convirtamos en medias tinieblas para poder caer bien, para poder agradar a todo el mundo, sino, como dijo Cristo, si a mí me persiguieron, a vosotros también. Si le caes bien a todo el mundo, estoy convencido de que hay algo que no va bien con Dios.